Amén, hermano. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, si me hace el favor, y vamos a ir al Salmo 114. Y hoy quisiera platicar con ustedes acerca de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. Y por alguna razón, desde el domingo hemos tenido un poquito de problema con las pantallas, así que le animo a que tome su Biblia, un lapicero con que anotar, y estoy seguro que juntos vamos a aprender 3 principios o 3 verdades acerca de la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 114, y vamos a hablar acerca de la grandeza de nuestro Dios. Muy bien, si usted lo tiene conmigo, quisiera darle lectura. Usted puede llevarla ahí en su vista. El Salmo 114 del 1 al 8 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Nota el versículo 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Bueno, está de más decir de qué trata el Salmo, pero el Salmo trata acerca de las maravillas de Dios en el desierto cuando el pueblo iba de camino hacia la tierra prometida. Pero este Salmo nos habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. Mire, al pensar en la grandeza de nuestro Dios, necesitamos hacernos una pregunta. Y esta pregunta, si usted la quiere anotar ahí, porque estoy seguro que en más de alguna ocasión su hijo la ha hecho, alguno de sus hijos pequeños la ha hecho. Pero al pensar en la grandeza de Dios, necesitamos hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Ahora vea, esa pregunta puede surgir en 2 diferentes contextos. El primer contexto o la primera lugar donde puede darse esta pregunta es en una seria discusión filosófica en alguna universidad del mundo. Se hacen la misma pregunta: ¿qué tan grande es Dios? Pero el otro lugar donde se puede dar esta pregunta es en la escuela dominical de los niños. Los niños también pueden preguntar: ¿qué tan grande es nuestro Dios? Mire, el sitio gotquestions.com presenta un artículo donde nos muestra las 2 posturas. Este artículo o esta página presenta un artículo donde nos da las 2 posturas. Él dice, o el artículo dice: en la escuela dominical para niños, la respuesta suele ser la misma. ¿Qué tan grande es nuestro Dios?, pregunta un niño, y la maestra o el maestro le dice: es más grande de lo que te imaginas. Esa es la respuesta que un maestro puede darle. Pero este artículo me llamó tanto la atención porque presenta también la postura filosófica. Y él dice que en la filosofía, particularmente en la metafísica, que la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Este hombre dice que el tema del tamaño de Dios probablemente tome la forma de discusión. La gente discute qué tan grande es nuestro Dios. ¿Qué tan grande es la realidad de nuestro Dios? La existencia de lo sobrenatural. Los intelectuales, dice este hombre en la última parte de su artículo, los intelectuales pueden reírse del niño que pregunta qué tan grande es Dios, pero el niño puede reírse fácilmente de la confusión de un filósofo tratando de entender qué tan grande es Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Bueno, muy grande. Más de lo que podemos imaginarnos. Dios, dice la Biblia, es trascendente, es decir, Él no puede encajarse en un tamaño o en un lugar. Él es tan distinto que nunca podremos, usted y yo, por más que queramos, entenderlo, entender lo que hace, entender cómo Él actúa. Él dice la Biblia que se ha comunicado con nosotros a través de su palabra. Él dice la Biblia que se ha comunicado con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así que ya sea que la pregunta sobre la grandeza de Dios venga de un niño de la escuela dominical o de un filósofo metafísico, la respuesta siempre es la misma. ¿Sabe cuál es? Él o Dios es lo suficientemente grande para haber hecho el universo
y lo suficientemente pequeño para que conocernos y amarnos tal y como lo ha hecho. Miren lo que dice Jeremías 10:6. Si usted gusta anotar los versículos o gusta buscarlos en su Biblia, ¿verdad? Usted sabe que uso diferentes versiones y sí tengo presentación. El problema es que no hay pantallas, así que Jeremías 10:6. Si quiere ver el versículo puede voltear a ver para atrás, porque la pantalla de atrás sí sirve, ¿verdad? Jeremías 10:6 dice: no hay nadie como tú, Señor, grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. El profeta alaba la grandeza de Dios. Pero en Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y este salmo, el Salmo 114 que acabamos de leer, exalta la grandeza de nuestro Dios, especialmente en la salida del pueblo de Egipto al desierto de camino a la tierra prometida. Aunque este salmo no es extenso, si usted se dio cuenta, tiene 8 versículos. La enseñanza que nos da este salmo puede dejarnos pensando en todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel mientras ellos estuvieron en el desierto. En este salmo se nos habla de las maravillas del Éxodo, como el título que presenta la Reina Valera que usted tiene en su mano. Si usted puede ver el Salmo 114, arriba tiene un título y el título dice: las maravillas del Éxodo. Bueno, este salmo nos habla de las maravillas del Éxodo, tal y como el título lo indica. Y con Éxodo se refiere nada más y nada menos al periodo en el que el Dios Todopoderoso se mostró a ellos en toda su gloria. Y este salmo nos habla de milagros que el pueblo experimentó de parte de Dios. Dios los sacó de Egipto, dice la Biblia, con brazo fuerte, mostrándole su poder por medio de las plagas. ¿Se recuerda? 10 plagas les mostró sus maravillas. En Deuteronomio 26:8 la Biblia dice: y así dice el Señor, nos sacó de Egipto con mano fuerte, o con brazo fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Este salmo nos menciona que Él abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar caminando como por tierra seca. La Biblia dice en este salmo que el mar huyó de él, y ahorita vamos a estudiar eso. Pero no solo el mar, sino dice la Biblia que también el río Jordán huyó de él, o se volvió para atrás al ver la presencia de Dios en medio de él. Le dio agua de la roca al pueblo para que el pueblo no muriera de sed. Hizo descender maná del cielo, algo que ellos nunca habían visto. Si usted se recuerda, la palabra maná significa ¿qué es esto? Porque eso fue lo primero que ellos dijeron al ver el maná en el suelo. Dios hizo todas estas maravillas, y no sin dejar de mencionar que ni la ropa se gastó, ni el calzado de sus pies también se desgastó. Dios tuvo cuidado de ellos, y esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero muchas veces, cuando usted y yo estamos frente a las circunstancias adversas, tratamos de mostrar que no son las grandezas de Dios las que pueden ayudarnos, sino nuestras propias habilidades. Tratamos de abrir el mar nosotros en lugar de dejar que Dios lo abra. Tratamos de detener el río Jordán nosotros en lugar de dejar que Dios lo detenga por nosotros. Mire, solo el Señor, dice la Biblia, puede cambiar lo que yo no puedo cambiar, por mucho que yo me preocupe y por mucho que me esfuerce. Así que el pueblo de Israel entendió esa verdad. Él fue liberado de la esclavitud en Egipto, y viendo las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos, usted y yo pudiéramos pensar que fueron tremendamente agradecidos, cuando en realidad fue todo lo contrario. Fueron ingratos a lo que Dios hizo con ellos. En su lugar dice la Biblia que se quejaron como niños sin juguete. Así se quejaron el pueblo constantemente. Ellos olvidaron por completo todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo con ellos. Y mire, le voy a decir algo: muchos de nosotros nos vemos contagiados con esa misma actitud. Somos ingratos ante las bendiciones de Dios. Se nos olvida por completo cómo Él ha estado con nosotros en los peores momentos, y lo único que podemos decir en medio de esa circunstancia es reconocer la grandeza de Dios. Este salmo está íntimamente relacionado con el Éxodo de forma muy, pero muy
explícita. En él, usted y yo vamos a ver cómo Dios mostró todo su esplendor, toda su gloria, y Dios se dio a conocer a su pueblo, aunque el pueblo se negó y no le tomó importancia. Ahora, no sé si se fijó, pero este salmo habla o ve las cosas en forma retrospectiva. El salmista, que no se sabe quién fue el autor de este salmo, estaba viendo para atrás todo lo que Dios había hecho con ellos, todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando los libró de la esclavitud en Egipto, y cómo mostró su grandeza, que es de lo que vamos a hablar. Ahora, la primera cosa que vamos a ver, hermanos, hablando acerca de la grandeza de Dios, si usted está tomando nota, es que en el desierto Dios mostró su presencia. Dios mostró su presencia. El versículo 1 y 2 del Salmo dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Versículo 2, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Mire, si somos honestos, muchos de nosotros podemos pensar en Dios como nuestro genio de la lámpara maravillosa. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que piensa así? Cada vez que él o ella quieren de Dios, ¿qué hace? Usted va y frota la lámpara y usted espera que ese genio salga y que le cumpla 3 deseos, ¿no? Que le cumpla 3 deseos. Bueno, lo llamamos cuando lo necesitamos, lo mantenemos distante mientras no lo usamos, pero cuando yo necesito de mi genio, yo voy y froto la lámpara y espero que él aparezca. El problema con esta clase de relación, hermanos, es que no sé si usted se da cuenta, pero la cosa no funciona así. Permítame botarlo de su nube, pero la cosa no funciona así. No funciona que usted va y frota la lámpara y usted espera que Dios se aparezca y que le cumpla 3 deseos. El Señor, dice la Biblia, debe estar o debe ser Señor de todo, o no es Señor de nada en su vida. O es Señor de todo en mi vida, o no es Señor de nada. Él, dice la Biblia, que se mostró al pueblo al igual que lo hará en nuestras vidas, todo el momento y en todo lugar. A ellos se mostró especialmente en el desierto y lo hizo en consecuencia a lo que ellos necesitaban. Dios mostró su presencia al pueblo. Mire, en primer lugar, cuando los libró. El versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto. Ellos habían sido esclavos por 400 años. 400 años. Y Dios los sacó de la esclavitud. Dios formó su nación, Israel, con Abraham. Abraham llegó a ser el padre de toda la nación. Y él les daría lo que le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que era la tierra prometida. Pero antes de que sucediera o que ellos tomaran la tierra prometida, dice en Génesis 15, 3 al 14, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará, mira, aquí está la clave, en tierra ajena. Dios le dijo a Abraham: tú y tu familia va a morar en tierra ajena, la que no es tuya. Y no solamente eso, sino que Dios les da una descripción terrible. Dice: ellos van a ser esclavos allí y van a ser oprimidos 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Todo se cumplió. Los 400 años se cumplieron. El que el pueblo saliera con riqueza también se cumplió. Todo se cumplió. Y así fue. Ellos estaban viviendo bajo la dura esclavitud por mano de los egipcios durante 400 años. Pero Dios, en toda su situación difícil, se mostró a ellos, al igual que se muestra a nosotros cuando pasamos por circunstancias adversas. Él cumplió lo que prometió y libró a la nación de la mano dura. El versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto. Es decir, ese evento sí pasó en el pueblo. Él mostró su presencia en medio de ellos. Y note que él habla de un tiempo específico. Dice: cuando Israel salió de Egipto. Dios, hermanos, actúa en la historia, actúa en nuestra historia, y cuando pensamos que ya nada tiene sentido es cuando Él le da sentido a nuestra vida. Él le da sentido a nuestra vida. Él los libró, los cuidó en todo el tiempo que ellos vagaron en el desierto. Su presencia, dice la Biblia, nunca los abandonó.
Dios habitaba en medio del pueblo con una columna de nube en el día y con una columna de fuego en la noche. En Éxodo 13, 21, 22 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Dios dio a este pueblo para que ellos supieran que de día y de noche Dios estaba con ellos. Su presencia estaba con ellos. Ahora la pregunta es: ¿qué nos ha dado a nosotros para recordarnos que su presencia está con nosotros de día y de noche? Bueno, en primer lugar nos dio su palabra. Él nos ha dejado su palabra para que usted entienda que Él está con usted de día y de noche. ¿Sabe qué más Él nos ha dado? Él nos dio a su Hijo Jesucristo, para que usted entienda que Él está con usted de día y de noche. Y por último, y no menos importante, Él nos dio su Espíritu Santo, para que usted entienda que Él está con usted de día y de noche. El salmista llama a ambos pueblos. Mira el versículo 1, y quiero que, si usted tiene un lapicero ahí, quiero que le haga un círculo. En primer lugar, el versículo 1 menciona a Israel. ¿Ya lo encontró? Hágale un círculo, por favor. En segundo lugar, en el versículo 2, él menciona a Judá, la división del reino antes de que el reino fuera dividido. El salmista dice que el énfasis está en que ambos pueblos iban a ser extranjeros, y el énfasis está en la idea de que Israel no pertenecía a Egipto. Aunque vivieron ahí durante 400 años, nunca Egipto fue su hogar, a pesar de que ellos se quejaban porque querían volver. Nunca Egipto fue su hogar. Y algo similar, cuando usted entiende, hermanos, que usted y yo somos extranjeros en este mundo en el que estamos viviendo. Si usted es salvo por la gracia de Dios, dice la Biblia que usted es extranjero de este mundo. Este mundo no es su hogar. Dios mostró su presencia cuando los liberó. Pero en segundo lugar, Dios mostró su presencia cuando los hizo suyos. Mira el versículo 2, dice: Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Otra vez vuelve a mencionar a los dos pueblos, y se menciona Judá e Israel paralelamente, quizás porque el autor quiso incluir tanto al reino del norte como al reino del sur, pero también los usa como sinónimos para hablar de toda su nación. Dice que Israel, que Judá fue su santuario e Israel fue su dominio o su señorío. Se menciona a Judá y a Israel, el reino del norte y el reino del sur. Israel fue dividido en dos reinos. El reino del norte lo componían 10 tribus, el reino del sur lo componían 2 tribus, pero para Dios ambos reinos le pertenecían. Era su pueblo. Ambos reinos tenían un trato especial. Miren lo que dice Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todas estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Con el tiempo, el territorio asignado a la tribu de Judá llegó a ser el santuario de Dios, principalmente porque ahí fue donde se erigió el templo en Jerusalén. Toda la tierra de Israel vino a ser su dominio, dice la Biblia. El versículo 2 dice su señorío, su dominio, un área que él cuidaba mucho. En Éxodo 29, 45 al 46 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Lo que era verdad era que en aquel entonces el sentido geográfico de Judá e Israel es lo verdadero para nosotros, hablando espiritualmente en cuanto a la iglesia. La Biblia dice en primera de Pedro 2, 9 al 10, hablando de la iglesia y de cómo Él nos compró y nos hizo suyos, dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero miren lo que dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Él nos compró. Él nos compró.
pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, en primer lugar, este salmo nos muestra, hablando de la grandeza de Dios, que Dios mostró su presencia en el desierto. Pero nota en segundo lugar, Dios mostró su poder cuando ellos estuvieron en el desierto. El versículo 3 dice que el mar lo vio y huyó. El Jordán se echó para atrás. Los montes saltaron y los collados también saltaron. ¿Qué significa eso? Bueno, en ningún momento, hermanos, el pueblo podía pensar que habían sido liberados por su propia mano. No fue así. Ellos habían visto las maravillas como nunca en su vida. Habían visto cosas sorprendentes que los habían dejado perplejos. Ellos habían visto la vara de Aarón. Ellos habían visto las 10 plagas de sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas. Incluso por la dureza del corazón de Faraón, ellos vieron la terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Ellos habían sido testigos, pero ¿sabe? Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que las plagas, a pesar de que Israel vivía muy cerca de Egipto, ellos vivían en un apartado de Egipto, ninguna plaga cayó sobre ellos. Ninguna cayó sobre ellos. Dios mostró su poder. Dios los protegió. Su poder fue mostrado sobre todo lo que existe. Ellos vieron todas estas cosas y cómo el poder de Dios se había mostrado en sus vidas. Y fue entonces donde comenzó el éxodo, que la palabra éxodo significa salida. Ellos, cumpliendo la promesa de Dios que le había hecho a Abraham de la tierra prometida, que ellos iban a salir de esclavos de Egipto y que cuando salieran de Egipto ellos iban a salir con riqueza. ¿Se recuerda que lo acabamos de leer? Bueno, la Biblia dice en Éxodo 12, 35 al 36, ¿qué ocurrió así? Dice la Biblia: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y vea esto: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y note la última frase: y así despojaron a los egipcios. Ellos salieron de ser esclavos, salieron a ser libres y pasaron a ser ricos. Salieron a la libertad que Dios les había dado con su poder. Mire, usted y yo hoy en día hemos sido libertados por su poder. Dios nos ha dado la libertad para convertirnos en sus esclavos, pero ahora ya no bajo un yugo tirano, sino bajo un yugo de amor. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en medio de la alegría y el alboroto de su salida, Faraón, dice la Biblia, que se arrepiente de dejarlos ir. Entonces Faraón sale tras ellos a quererlos atrapar. Se sentía burlado porque habían despojado a Egipto de oro y de todos los vestidos. Y el pueblo comienza a huir y se topa con algo mucho más grande que ellos: el Mar Rojo. Era un impedimento en su paso de huir hacia la tierra prometida. Un impedimento para ellos, pero no para Dios. Mire, muchas veces usted y yo ignoramos que servimos y adoramos a un Dios todopoderoso. Usted y yo ignoramos que servimos y adoramos a un Dios todopoderoso. Estamos en problemas y dudamos que Dios pueda darnos sabiduría para salir de los problemas. Pensamos que Dios es todopoderoso para salvarnos de la muerte eterna, dándonos salvación. Pero quién sabe si puede hacer algo con mi matrimonio, o quién sabe si puede hacer algo con mis hijos, o quién sabe si puede hacer algo con la situación que estoy viviendo. Ellos se quejaron. Éxodo 14:11, en medio de su huida, enfrente del Mar Rojo, dijeron a Moisés, note estas palabras: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Sus preguntas estaban llenas
de amargura. Mire qué ironía, porque nos muestra la ironía. La ironía nos muestra cuán fácil ellos se olvidaron del yugo tan duro que tenían en Egipto. Y así dieron inicio a una serie de quejas y murmuraciones en contra de Dios y su poder. Pero fue Dios quien abrió el mar y ellos simplemente tenían que caminar. Versículo 3 dice: el mar se volvió y huyó. La naturaleza, un autor, un escritor decía: la naturaleza reconoció la presencia y obedeció a la voluntad de Dios. El mar huyó, el Jordán retrocedió, las montañas y los pequeños collados se movieron. Mire, si la presencia divina, hermanos, tiene ese efecto sobre la materia inanimada como lo son el agua y las montañas, ¿cómo debería de hacerlo en nuestra propia vida? Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió a mar seco, y las aguas quedaron divididas. Dios también mostró su poder, según el salmista, cuando él abrió o detuvo el río Jordán. Mire, dos grandes milagros de Dios donde él mostró su impresionante poder. Uno para comenzar el éxodo y el otro para terminarlo. Recuérdese que el río Jordán fue abierto cuando Josué estaba dirigiendo al pueblo. Dios abrió al mar Rojo sacándolos de Egipto, y 40 años más tarde partió el río Jordán para que el pueblo entrara a la tierra que él les había prometido, guiados por Josué. Josué capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora mire, note que el poder de Dios también se muestra en los montes y en los collados. El versículo 4 dice que estos saltaron como carneros y saltaron como corderitos. Los cerros y las montañas, dice la versión Dios habla hoy, saltaron como carneros y como corderitos. Esta es una referencia clara a la imponente aparición de Dios a Israel en el monte Sinaí. ¿Se recuerda? Cuando él ordena que Moisés suba al monte y él va a hablar con Moisés. Dice Éxodo 19:18 que todo el pueblo estaba abajo mirando cómo el monte retumbaba por la presencia de Dios. El versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El poder de Dios estaba siendo mostrado en el monte. El Salmo 29:6 dice: él, refiriéndose a Dios, mueve las montañas más grandes, al Líbano lo hace saltar como un becerro, y al Sirión lo hace saltar como un buey. Y mire, de manera poética, el salmista pregunta por qué el mar y las montañas, que son los accidentes geográficos más sólidos que tenemos en este planeta, no pueden resistir al poder de Dios y la presencia de nuestro Dios. Versículo 5: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, Jordán, que volviste atrás? ¿O montes, por qué saltaron como carneros y como corderitos? Un escritor decía que los hombres temen a los montes, pero los montes tiemblan ante Dios, ante el poder de Dios. Así que el salmista desafía al mar y a los montes, los veía impotentes para oponerse a la poderosa presencia de Dios. Es aún más ingenuo, hermanos, pensar que la humanidad, usted y yo, podamos oponernos a la voluntad de Dios sobre esta tierra. Ahora, note en tercer lugar, este salmo, hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios, nos muestra en tercer lugar que Dios mostró su majestad en el desierto. Dios mostró su
majestad. Mira el versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Note que por primera vez en todo el Salmo, en los 8 versículos que leímos, se menciona a Dios. Usted no encuentra a Dios en el versículo 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, hasta el 7. Y se menciona por su nombre personal, Jehová. Antes, mire, el salmista lo que está haciendo es que antes había hablado de la presencia de Dios, del poder de Dios, pero se había omitido su nombre. Él aguardó lo mejor para el final. O como decía el escritor y compositor de himnos Isaac Watts, decía que la razón ahora es evidente. Cito, que este proceder es necesario porque si Dios hubiera aparecido antes, dice él, no habrá habido asombro al ver los montes saltando y al ver al mar retirándose. Para que esta convulsión de la naturaleza pueda ser presentada con sorpresa, su nombre no es mencionado hasta después. Y entonces, con un giro agradable del pensamiento, Dios es introducido súbitamente con toda su majestad. Él mostró su majestad en todo su poder, en todo su esplendor, delante del pueblo librado de la mano de los egipcios, guiándolos por un camino que ni siquiera ellos mismos conocían, proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban sin que les hiciera falta nada. Y habiendo hecho todo esto, dice la Biblia, y más, lo único que podían haber hecho ellos y nosotros en nuestros días es temblar delante de la presencia de Dios y de su majestad. El versículo 7 dice, a la presencia de Jehová, subraya esto, tiembla la tierra. La tierra tiembla. La tierra tiembla delante de su presencia. El doctor MacArthur dice que esta es la única respuesta adecuada de la impotente naturaleza delante del omnipotente Dios. Mire, el argumento del salmista continúa diciendo que toda la tierra debe ser reverenciada. Dice, más profundamente la tierra debe reverenciar a un Dios majestuoso. Él es para siempre el Jehová, el gran yo soy, y a la vez dice él, el Dios de Jacob. Su majestad se mostró cuando cuidó de ellos en el desierto, les proveyó de todo. Y algo tan claro que el salmista menciona para terminar en el versículo 8, vea que de todos los asombrosos hechos que Dios hizo en el desierto, él menciona uno que es inigualable. Él dice, convirtió la peña en un estanque de aguas. La roca dio agua. Esto sucedió 2 veces en la historia del Éxodo. Éxodo 17:6 dice, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero también este milagro ocurrió por segunda vez en Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. 2 veces el pueblo de Israel estuvo completamente desanimado porque padecían de gran sed. Se quejaron amargamente y aún deseaban estar en Egipto. Y Dios proveyó milagrosamente un estanque de una roca, sacando agua para que ellos pudieran beber. En primer lugar en Oreb, en segundo lugar en Meriba. Ahora el salmo, hermanos, el salmista recuerda este evento que demostró el poder de Dios sobre la creación durante los años del Éxodo. Dios sacó agua para que su pueblo bebiera de una peña o de una roca endurecida, y esto aseguró al pueblo que Dios obraba a favor de ellos. Es triste, hermanos, pero muchos cristianos piensan que Dios está en su contra por las cosas que tienen que enfrentar en esta vida. No vemos su grandeza, no vemos su majestad, no vemos la grandeza de nuestro Dios, no vemos su gran poder, no vemos su fuerza. Él tuvo suficiente fuerza para dividir las aguas, para sacudir las montañas, y su majestuoso poder trae bendiciones a su pueblo. El salmista tenía y termina de la siguiente manera:
sin dar una instrucción específica para el pueblo. Él no dice nada. Él simplemente declara la grandeza de un Dios al cual él admiraba. No hay ninguna palabra moral, ninguna aplicación, ningún consejo, ninguna advertencia, ningún aliento para el pueblo. Él simplemente muestra la grandeza de un Dios al cual él admiraba. Pablo va más allá. El apóstol Pablo, en esta misma línea de pensamiento, nos informa que la roca de la cual habla el salmista era Cristo, herido por nosotros en el Calvario, y luego nos dio, dice él, se convirtió en la fuente de agua que salta para vida eterna. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Note que Pablo está haciendo referencia a lo mismo que el Salmo 114 lo está haciendo. El desierto, la nube, y todos pasaron el mar. ¿Se da cuenta? La nube, el mar, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento. ¿A qué está refiriendo? Al maná, algo que nunca habían visto. Pablo está haciendo referencia. Pablo, como un buen judío y como un buen fariseo estudioso de la ley, sabía y entendía lo que le estaba diciendo a otros judíos y a otros estudiosos de la ley. Versículo 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. En 2 ocasiones, dice Pablo, una en Horeb, otra en Meriba. Vea cómo él termina esto: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Dios mostró su grandeza en el desierto, al igual que lo sigue mostrando aún en nuestros días. Así que termino con esto. Usted y yo en el mundo vamos a enfrentar desiertos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar situaciones adversas que van a tener como objetivo hacer que nuestra fe tiemble, tambalee. Pero aunque nos sintamos desmayar, usted y yo no podemos ignorar que la presencia de Dios está con nosotros paso a paso, tal y como estuvo con el pueblo en el desierto. Él camina a nuestro lado en el desierto. Su fidelidad es tan grande al igual que lo fue en el desierto. Así es la grandeza de nuestro Dios. Así es la grandeza del Dios al cual usted y yo servimos y adoramos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de escuchar este mensaje, Señor, hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios. Padre, queremos apelar a tu bondad, mi Dios, para que seas tú quien tenga misericordia de nosotros. Si alguna vez hemos reprochado lo que hemos vivido en este mundo, Señor, sin duda alguna cada vez más nos parecemos a Israel, quejándonos, lamentándonos por las cosas que pasan. Quiero, Señor, pedirte que seas tú quien tome control. Gracias por tu palabra y gracias por la bendición que nos das de poder escuchar mensajes como este que nos recuerdan cuán grande eres tú. Ahora, mi Dios, permite que esto que aprendí hoy pueda compartirlo con alguien más, alguien que necesite escuchar que tu presencia está en todo momento, que tú no eres como aquel genio de la lámpara maravillosa que yo lo tomo cuando lo necesito. Las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Dios, queridos hermanos, requiere compromiso. Ese compromiso real que podemos tener con Él. Mire, yo no sé si usted ya tuvo ese compromiso con Él, pero déjeme decirle que cada día que usted tiene de vida es una oportunidad para que usted reconozca la grandeza de nuestro Dios. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, a atesorarla en nuestro corazón, y que seas tú, Padre, quien tome control de todo lo que vivamos, las situaciones difíciles, las cosas que enfrentamos. Mi Dios, gracias porque eres bueno y maravilloso. Bendice este tiempo
y ayúdanos, Padre, cada día a reconocer tu grandeza en nuestra vida. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.